Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículos 31 al 32. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 13 se nos narra una de las apariciones más sorprendentes y edificantes que podemos encontrar en las Escrituras. Dice la Biblia que 2 de sus discípulos salieron de Jerusalén rumbo a una aldea llamada Emaús. Su trayecto es largo, aproximadamente 11 kilómetros. Estos 2 hombres van hablando y van discutiendo sobre lo que había sucedido, sobre la detención, la crucifixión y la muerte de su Señor. Ellos no podían entender cómo su maestro, aquel con quien habían caminado durante 3 años, ya no estaba con ellos. Aquel quien les había dicho alguna vez, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, había muerto. Y había muerto como el más grande criminal y sin ofrecer ninguna resistencia. Ahora yacía en un sepulcro y sus esperanzas de encontrar en Cristo un redentor para Israel se habían perdido. Estos hombres van en una caminata llena de tristeza, de desesperanza, de miedo, de temor, de incredulidad. Es una caminata lenta, es una caminata fatigada, no entienden absolutamente nada de lo que está sucediendo. Muchas veces nuestra vida se ve sumergida en el camino a Emaús. Los problemas nos invaden. La sensación de impotencia es tan inmensa que no alcanzamos a entender por qué nos está sucediendo esa situación que nos aflige. Una enfermedad inesperada, el fallecimiento de un ser querido, un negocio que no prospera, un hijo que ha abandonado la casa y se encuentra sumergido en las drogas, la ruptura de un matrimonio, la pérdida de un trabajo. Tantas situaciones que de una u otra manera tocan nuestras vidas y nos golpean sin poder entender por qué. Somos como estos 2 caminantes, enfocados solamente en el problema. Nos ahogamos en el problema, sentimos que no hay solución. Bajamos de Jerusalén a Emaús. ¿Qué le hacía falta a estos 2 caminantes? Que el Cristo de la gloria, aquel que había resucitado entre los muertos, se pusiera en medio de ellos y caminara a su lado. La palabra nos muestra, nos dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Al principio no lo reconocieron porque estaban cegados espiritualmente. Su incredulidad no les permitía ver el esplendor de su grandeza, pero a medida que fueron abriendo su corazón, que fueron escuchando la palabra que Jesús les decía y finalmente invitándolo a quedarse con ellos y pasar a la mesa, es allí donde Jesús les abre sus ojos y pueden reconocerlo. Jesús camina a nuestro lado siempre. Él conoce nuestra situación, nuestra tristeza, Él conoce nuestro dolor, Él nos acompaña en medio de las pruebas. Pero necesitamos pedirle que se quede con nosotros. Es en la mesa del Señor que nuestros ojos son abiertos y entonces podremos ver su grandeza y su gloria. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento inundará nuestros corazones. Señor Jesús, tú conoces mi camino. Quizás como estos 2 hombres voy camino a Emaús, con el peso de la tristeza, con la carga de no poder entender por qué suceden ciertas cosas que me causan dolor, sin esperanza alguna, sin ver alguna solución a mi problema. Hoy te pido, Señor, que camines a mi lado, que tomes el control de mi vida, de mi situación. Quédate, Señor, quita toda carga, quita toda tristeza, toda enfermedad, todo fracaso que quiera atormentar mi vida. Inunda mi ser, mi corazón, mi espíritu de tu presencia
y que pueda abrir mis ojos para ver tu gloria resplandeciendo en mi ser. Quédate en mí, Señor. Amén y amén.